Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos esperando un poquito a sus compañeras y sus compañeros para dar inicio, ¿ok? Gracias por estar a tiempo. Hola, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En un momentito damos inicio, ¿eh? Vamos a esperar a ver si alguien más se nos une para poder arrancar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Estamos esperando que se unan los demás. Vamos a esperar unos 5 minutitos más y arrancamos, ¿ok? A ver, de las personas que ya se han estado uniendo, identifico ya en lista a Flores José Rafael, a Flores Nayeli, Irazú, Molina Cruz Román Alejandro, Adrianita Santoyo, usuario Adrianita Santoyo. ¿Su nombre cuál es? Perdón. Si me apoyan los que traen diferente nombre de usuario en poner su nombre aquí en el chat, me ayudan para ir, gracias, para ir poniendo aquí en lista. Pero Adriana, ¿pero si te apellidas Santoyo? Porque no te encuentro aquí en la lista. Ya te encontré,
pero en la lista del grupo 306, Adriana. Adriana. Ok, Molina Cruz Román. Molina, sí, ya está Román por ahí. Eva Cristóbal González. Vamos a buscarte, Eva. Listo, ya te encontré por acá. Ajá. Muy bien. Ok, Adrián. Marely Velasco Hernández. Ok, aquí te encontré ya, Marely. Muy bien. Bueno, igual al final les voy a pasar el formulario para lista, pero para irlos registrando en lo que se van uniendo también sus compañeras y compañeros. Un minutito más y damos arranque. Bueno, pues muy bien. Por respeto a los que ya están, vamos arrancando el día de hoy. Y pues jóvenes y jovencitas, todos somos jóvenes. Bienvenidos y bienvenidas aquí a su sesión sincrónica de la UCA Proceso Administrativo. Ya yo sé que ustedes por ahí han estado explorando en la plataforma sobre alguna de la información con la que arrancamos y con la que abrimos nuestra UCA y sobre todo, pues más que hablar de contenidos, que ahorita vamos a abordar más a grandes rasgos esto, pues por ahí han estado presentándose, ¿no? Yo me quiero presentar ya pues cara a cara con ustedes, aunque yo sé que por ahí ya vieron alguna información que les dejé. Pues soy la maestra Claudia Vázquez. Ya por ahí hice la introducción, les comentaba que yo pues nací en Tijuana, Baja California, vivo ahorita en Playas de Rosarito, Baja Californiana, tengo 41 años de edad y de formación pues yo soy ingeniera industrial. Fíjense que curiosamente, cuando elegí mi carrera, estaba entre elegir la contaduría pública, porque cuando terminé la preparatoria, a los 17 años, entré a trabajar a un despacho contable y me gustó muchísimo la contabilidad, me enamoré de eso, pero también me gustaban mucho los negocios. Pensar en poder emprender un negocio, en saber cómo desde la A a la Z operaban los negocios, cómo hacerlos crecer, era como que mi mayor inquietud. Y en el despacho contable, pues conocía a muchos empresarios, entonces todavía como que más se me movía el tapete sobre conocer sobre los negocios. Y cuando me introdujeron la carrera de ingeniería industrial, sobre todo por estar aquí en frontera, pues empecé a ver sobre sus materias y las especialidades y tenían una especialidad muy padre que era en gestión empresarial. Entonces yo dije, yo de ahí soy y por eso pues me hice ingeniera industrial. La parte del desarrollo empresarial, pues es algo que he ejercido por muchos años. A veces, de repente dicen las personas, es que yo quiero ser empresario para ser mi propio jefe, pero en realidad yo creo que uno trabaja el doble o el triple cuando le toca ser empresario, ¿no? Sin embargo, siempre he dicho que cuando haces algo que te gusta, pues lo haces y te desvelas sin problema alguno, ¿no? Pues ya les decía, yo soy ingeniera industrial y como la academia y la parte de estudiar y de formarse y de impartir el conocimiento es algo que también me gusta mucho y que llevo en la sangre,
pues me interesé por estudiar ahí una maestría en administración integral. Y luego de ahí, pues como me gusta mucho estudiar, me puse a estudiar también un doctorado en ciencias administrativas y negocios internacionales. Y luego un postdoctorado, ¿por qué no?, en esto de la innovación administrativa, ¿no? Recientemente, el año pasado, concluí esto y pues les digo, he estado en la parte del desarrollo empresarial con empresas propias. Como empresarios a veces nos va muy bien, a veces mejor, y de repente nos topamos con retos muy interesantes. Ya tendremos oportunidad de hablar de ellos, ¿no? Pero pues también en la parte académica y en esta parte de como ingeniera industrial en el desarrollo de la calidad y la mejora continua. Me ha tocado asesorar también algunas empresas, les digo, en la parte de calidad y mejora continua y los procesos organizacionales, ¿no? Que está muy padre eso que vamos a estar abordando en la UCA. Ya ustedes empezaron a leer por ahí acerca de, y pues la verdad es que es pieza fundamental, medular para obtener el éxito y para, yo digo crecer, pero principalmente permanecer en un mercado muy, muy competitivo como el que hoy en día pues nos rodea, ¿no? Bueno, les decía de mí, he estado trabajando en la academia por pues más de 15 años, oficialmente en el sector educativo por 13 años. Inicialmente empecé a formar en lo que son las competencias productivas, pero ya en la etapa de las universidades, en las preparatorias, en algunas preparatorias, como la preparatoria militar, en las en los CECITES, perdón, pues también desde hace 13 años, ¿no? Como me gusta mucho esta parte organizacional y la mejora de los procesos, pues también he estado desarrollándome en esta área académica en algunas coordinaciones y algunas jefaturas, precisamente para mejorar los procesos, ¿no? Como en las áreas de vinculación, en las áreas de coordinación de estudiantes, en las jefaturas de docentes. Y así es como pues yo llego a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que es un proyecto bellísimo y que ustedes ya han visto que tiene un modelo educativo primermundista. ¿Por qué? Ahorita hablamos por qué. Pero a diferencia, les digo, yo he estado en varias universidades privadas, públicas, y lo que la Rosario Castellanos nos presenta en el modelo educativo, pues prácticamente es lo que todas las universidades han querido lograr en algún momento, ¿no? El modelo educativo de la Rosario Castellanos, ya lo ven ustedes, no es sencillo, cuesta trabajo porque es acercarnos a la realidad que nos rodea, al contexto, pero es justo lo que vale la pena y justo lo que el sector empresarial busca de sus egresados, de los egresados universitarios, ¿no? Entonces, yo llego a la Universidad Nacional Rosario Castellanos para formar parte de la Unidad Académica Estatal Tijuana y formar parte como el enlace de la Dirección de Campos de Conocimiento y Desarrollo Docente. Estuve trabajando en esa área con los docentes, estudiantes, el área administrativa por el lapso aproximadamente de un año, cuando decido pues venirme a trabajar a lo que es la licenciatura a distancia, ¿no? Entonces por eso estoy por acá. Ya les decía un poquito de mi experiencia para que ustedes sepan con quién van a estar trabajando. Así como me gusta el sector académico, también me gusta mucho la investigación. He realizado investigación en diferentes áreas, en las áreas de calidad, mejora continua, en las áreas educativas, áreas de ingeniería industrial, de ergonomía y en la parte ambiental también, que es algo que me apasiona. Y en ese sentido, pues en el área organizacional y de desarrollo humano, capital humano, que ya es un poco con lo que vamos a estar trabajando también acá en la UCA. Yo los estuve leyendo ya en cuanto a lo que ustedes me han estado compartiendo en sus presentaciones y pues les doy la más cordial bienvenida
Lamenté mucho el no poderlos ver la semana pasada. Por ahí les decía, yo me inicio como docente LAD en la Rosario Castellanos apenas este semestre. He trabajado ya como docente en las modalidades a distancia y semipresencial en otras instituciones, puntualmente en el Tecnológico Nacional de México, en donde actualmente también soy docente en lo que es la ingeniería en logística y gestión empresarial, y también apoyo a la ingeniería en electrónica y eléctrica. Pero pues en la Rosario Castellanos es la primera vez. He trabajado ya con la plataforma Moodle, pero como ustedes saben, en el arranque, y como nos ha pasado en cada semestre en el arranque, pues hay cosas que adecuar, ¿no? Adecuan por ahí nuestros contenidos, adecuan también, pues el poderlos dar de alta a ustedes, matricularlos en sus nuevas UCAs del nuevo semestre. Y entre esos contratiempos, pues lamentablemente no tuvimos oportunidad de vernos la semana pasada, pero procuraremos esta semana o en la sesión del día de hoy resarcir un poco esa situación, ¿de acuerdo? Les comento que si alguien gusta hacer alguna aportación, si alguien quiere también introducirse, presentarse o tiene alguna duda del material que vayamos a estar revisando, pues con toda libertad, por favor, nos nada más levanta la manita para poderles dar la palabra, ¿de acuerdo? Bueno, por ahí veo que ya se están agregando algunos otros compañeros. Y bueno, ya les decía que pues en el sector educativo ya tengo varios años trabajando en diferentes licenciaturas y en diferentes proyectos y asesorías de proyectos, ¿no? Lo que vamos a ver en esta UCA de proceso administrativo, ya ustedes han estado explorando un poco en cuanto al contenido, sé que por ahí llevaron fundamentos también, entonces no es algo nuevo, lo que sí vamos a ver, pues precisamente es esto del proceso administrativo entre sus etapas, qué comprende cada una de ellas y sobre todo por ahí los elementos metodológicos, herramientas técnicas que en la empresa nos ayudan para dejar la parte de la informalidad, a irnos a aplicar herramientas que realmente pues son muy sencillas y nos ayudan a mejorar en todo sentido, en cuanto al clima organizacional, en cuanto a la productividad, en cuanto a la mejora en cuestión de calidad, etcétera, ¿no? Ya estaremos abordando cada una de ellas. En cuanto, déjenme compartirles, por favor, la plataforma. Y ya les digo, en cuanto ustedes quieran interrumpirme, por favor, levanten manita para poderme ir a darles la palabra. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias, Alejandro. Ok, bueno, ahí yo veo que ya ustedes están viendo la plataforma, ¿verdad? Sí, ya se ve. Gracias, muy amable. Bueno, en cuanto al proceso administrativo, ya ustedes vieron aquí el contexto, el problema prototípico, el incidente crítico y el organizador cognitivo de aprendizaje. Yo por acá les preparé un material porque es importante que ratifiquemos y abordemos juntos sobre el problema prototípico que ya sabemos que es lo que aborda o cobija toda lo que es nuestra UCA, ¿no? Les proyecto, no vamos a tomar mucho tiempo para poder revisar esto. Yo sé que ustedes ya lo vieron, pero por si hubiese algo que aclarar o alguna apreciación, pues la hacemos de una vez, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema prototípico? Las microempresas que representan una parte fundamental del tejido económico y social de nuestro país, al generar más del 30% del empleo nacional. Sin embargo, más del 55% de ellas, pues no están registradas formalmente, ¿no? Dentro de mis investigaciones, la más reciente, precisamente en lo que estuve trabajando en el postdoctorado,
Pues fue precisamente las microempresas, jóvenes. Por ahí, parte de mis investigaciones, una de ellas se titulaba SOS MIPYMES, ¿no? SOS, ¿por qué? Porque las microempresas, ya ustedes leyeron un poco ahí, forman una parte importantísima para la economía de nuestro país. No solo aportan, ¿no?, a la economía, sino también aportan al sostenimiento de las familias, ¿no? Sin embargo, ya ustedes vieron que el 55% o más de ellas pues se encuentran informales, ¿no? ¿Qué significa esto de la informalidad? También por ahí lo estuvieron explorando. Y yo les pongo aquí muy resumidamente, me dicen si están viendo la presentación, ¿ya no la están viendo? No, no se ve nada. Ay, déjenme ver qué pasó. Va de nuevo, no sé qué pasó ahí, que se nos cayó la presentación. A ver, ahí ya se debe de ver otra vez, ¿sí, verdad? Sí, ya se ve. Gracias. Sí, ya se Ok, ve. bueno, estábamos hablando en ese problema prototípico en donde nos dicen que nos vamos a enfocar en las microempresas y en la informalidad y la productividad de ellas. Pues hablábamos en este problema prototípico, les abordó la situación de la informalidad de las microempresas, ¿no? Todas aquellas situaciones que viven de lo que adolecen por estar precisamente en la informalidad. Y luego decían por ahí, dentro de su contexto, que a veces estas microempresas o estos emprendimientos pues realmente son una segunda opción para quien busca complementar, ¿no? Complementar el ingreso familiar. Cuando estamos en la informalidad, por ejemplo, vemos aquí el ejemplo de la fotografía de un tianguis, ¿no? Existen situaciones con las que convivimos, efectos que tienen que ver, aquí les pongo la productividad, porque realmente pues no se llevan sistemas, no se lleva un control, de repente se vende más, se vende menos y se hace mucho al tanteo, ¿no? No se piensa en que la empresa pueda ser sostenible a través del tiempo o que pudiese crecer. En realidad se vuelve, les digo, en un empleo complementario, en una segunda opción o en a lo mejor de repente una forma de salir al autoempleo, ¿no? Por no tener un empleo formal. Y pues en realidad sí contribuyen también, igual que las MIPYMES o las microempresas, al desarrollo económico, pero pues no lo hacen de la misma manera, ¿no? Precisamente por esta informalidad, pues muchas de ellas no pagan impuestos, digamos que pues tampoco se registran y esto nos lleva también a otro contexto, ¿no? Que tiene que ver también con los empleados y con la situación en la que viven. Nos dicen en el contexto también que es un problema complejo y multidimensional, ¿no? En efecto, esta situación no nada más tiene que ver con la economía del país, no nada más con el empleo o el autoempleo, sino también con otros factores como el desarrollo social, como el poder tener acceso a diferentes oportunidades, etcétera, ¿no? Es un problema complejo que debe de abordarse desde diferentes trincheras y una muy, muy importante y una principal, pues es la parte administrativa, ¿no? La aplicación de la contabilidad intermedia, el uso de aplicaciones tecnológicas, la estadística descriptiva, ¿sí? Que realmente no es tan compleja, simplemente describe con números y gráficos lo que está pasando. El pensamiento complejo para la argumentación, lo que son elementos de microeconomía, algunos indicadores, índices muy, muy sencillos, pero que ya le dan luz al empresario o al emprendedor sobre lo que está pasando en su negocio. Y el proceso administrativo, ya les decía yo, la parte administrativa, pues son elementos fundamentales, jóvenes, elementos sencillos que pueden ayudar
a estos emprendimientos o a estas microempresas informales a ir tomando forma. Y ese ir tomando forma, pues nos lleva a perdurar o a la sostenibilidad a través del tiempo y poco a poco al crecimiento de ellas, ¿no? Necesario diseñar estrategias enfocadas en el crecimiento y desarrollo de las microempresas, ¿no? Sabemos que para que las empresas o las microempresas puedan sostenerse y crecer, pues debemos implementar algunas estrategias. Ya decíamos ahí desde la trinchera de la estadística, de la tecnología, de la administración, pero estrategias que a todos y cada uno de los empresarios les pudiese ayudar para crecer, ¿no? Dentro de mis investigaciones, una de las preguntas era, ¿cómo podemos desarrollar estas técnicas, ¿no? Hablando, por ejemplo, del proceso administrativo, ¿cómo podemos desarrollarlas o cómo le podemos pedir a una persona que probablemente no tuvo la oportunidad de acudir a la escuela y aprender estadísticas, que aplique estadísticas descriptivas para formalizar su negocio, ¿no? Sin embargo, jóvenes, podemos admirarnos de estas herramientas y herramientas tan sencillas que podemos nosotros trasladarlas al sector empresarial informal y que ellos pueden poco a poco empezar a tomarlas en sus negocios de una forma tan sencilla que les pueden brindar resultados positivos, ¿no? Ya veremos más adelante este tipo de herramientas en el desarrollo de nuestro contenido, ¿no? De lo que respecta a nuestro contenido. Bueno, hablando de los microempresarios informales, yo por aquí les pongo algunas imágenes y de lo que ustedes ya leyeron, pues nos dicen que son aquellos que carecen de ¿qué? Pues obviamente de reglamentación institucional, de tecnologías, de formas avanzadas de producción, de una estructura organizativa, ¿no? Ellos no están pensando sobre quién va a ser el gerente, quién va a ser el administrador, quién va a ser el de recursos humanos. Ellos piensan en qué producto o qué servicio pueden brindar para generar ingresos, ¿no? Una división de trabajo, pues no, aquí de repente todos la hacen de todo, ¿no? Una contabilidad en sus operaciones, pues no, o sea, rastreamos números en una libreta quizás para ver cómo nos está yendo o qué tanto salió de ganancia el día de hoy, ¿no? Pensar en capacitación, pensar en protección social, en brindar servicio de salud médica, pues ya lo vemos nosotros, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo que se formalizó el servicio médico, por ejemplo, para las trabajadoras domésticas, ¿no? Entonces, pues son elementos que al momento de hacerle frente al desempleo, al momento de hacerle frente a una necesidad financiera para la familia, pues no son tan relevantes, no estamos de acuerdo. Los desafíos también para la administración pública o para nuestros gobiernos, pues son en un momento la recaudación fiscal que se reduce, ¿no? Sin embargo, pues bueno, decimos, ¿cómo les vamos a pedir que paguen impuestos cuando apenas sacan el día, ¿no? Y bueno, ante condiciones laborales precarias, que yo por aquí les puse esta imagen, se reduce, perdón, el desarrollo social, ¿no? Y esta palabra precariedad pues es algo que tenemos que subrayar porque ante el empleo informal se encuentra esta situación, ¿no? A veces no nada más hablamos de seguridad social, a veces hablamos de extensión de jornadas, de tiempos extras que no se pagan, de informalidad en cuanto a los días de pago, en cuanto a la necesidad de equipo de trabajo, de protección que no llega y muchos otros ejemplos, ¿no? Es así que ante este escenario, pues existe una gran oportunidad de repensar sobre cuáles estrategias administrativas pudiesen impulsar la formación o de la formalización y la formación también, ¿por qué no?, de nuestros empresarios y que potencien la productividad de este sector. Yo les decía,
se ha explorado mucho esta situación sobre las empresas informales y luego vamos, y mucho de lo que el sector público dice, ¿no? Sobre ellos es que pues están en esta informalidad porque debido a la informalidad pues no tienen acceso, ¿no? A prestaciones públicas, ¿no? A financiamientos para poder crecer. Pero, ¿qué ganamos con que tengan acceso a un financiamiento si ellos no saben cómo aterrizarlo para que sea perdurable a largo plazo o que tenga resultados positivos a largo plazo para sus empresas, ¿no? Por eso resurge esta oportunidad de cómo empezamos a capacitar a estas personas en cuanto a estas herramientas y técnicas tan sencillas que pudiesen aplicar para ir dándole forma a lo que son sus negocios, ¿no? Por ahí les presentaban algunas preguntas detonantes, ¿no? ¿Cómo puede contribuir un experto en administración y comercio a la regulación de las microempresas en el país? Por ahí sabemos de que hay algunas, les llaman incubadoras, en donde les apoyan a las personas a su formalización. Y luego de repente, pues como que se abruman, ¿no? Es que hay que registrarse en la Secretaría de Hacienda, hay que registrarse en el gobierno del estado, si tienes tales y tales actividades, también tienes que registrarte en el municipio, tienes que registrarte en la Secretaría de Medio Ambiente. Oye, espera, ya yo con trabajos ahorita estoy planteando mi negocio, ¿no? Y entonces, pues más adelante probablemente, ¿no? Entonces, hay elementos que sí nos llevan a la formalidad, pero que realmente no son como los más adecuados para arrancar, ¿no? Dice aquí cómo podemos apoyarlos para que ellos entren a la regulación, qué estrategias de iniciativa empresarial pueden aportar un experto en administración y comercio para que se formalicen, ¿no? ¿Qué herramientas e instrumentos del proceso administrativo pueden aplicarse para mejorar la operación de las microempresas mexicanas? ¿Y cuáles serían, dice aquí, de las aplicaciones tecnológicas, las que serían más adecuadas para promover la productividad de las microempresas mexicanas? Bueno, ahí les hace esos planteamientos que es bueno retomarlos al finalizar para poder puntualmente decir cuál sería el camino más idóneo para apoyar a los empresarios que viven en la informalidad, ¿no? De ahí el proyecto, el problema prototípico les presenta este escenario, ¿no? Cómo conocer la oferta y demanda y condiciones en el mercado. Decíamos, está la microeconomía, está la parte de las estadísticas. Aquí también nos dice, ¿no? Cómo la estadística nos puede ayudar a tener una visión más clara, cómo podemos ver las tendencias de lo que se está vendiendo, de lo que no se vende, de lo que está solicitando el mercado, cómo podemos también organizar una muestra representativa para ver hacia dónde va nuestro mercado, ¿no? Esas son las preguntas detonantes que por ahí les presentan. Y en resumen, pues nos dice la informalidad de las microempresas mexicanas es un desafío estructural. Sí afecta, claro que sí, la productividad, la sostenibilidad y la contribución de este sector al desarrollo del país, ¿no? Sin embargo, reconozcamos que están haciendo frente a una situación para sacar adelante a sus familias, ¿no? Y decíamos que pues representa una oportunidad para implementar soluciones innovadoras en las que ustedes tienen la oportunidad de aportar, inclusive desde ahora, ¿no? Desde ya al aplicar estrategias como la planificación, la organización, la dirección y el control, que son parte del proceso administrativo, podríamos diseñar modelos de negocios más eficientes y sostenibles que impulsen la transición de esa informalidad a una formalidad, pero sobre todo, más que formalidad, a un sostenimiento en el mercado y un crecimiento, ¿no? Herramientas que sí o sí nos van a funcionar para tener resultados positivos. El incidente crítico los adentra a ustedes a su primer trabajo como licenciados en administración y comercio, ¿no?
Les plantean ahí que ustedes imaginen en el caso hipotético que van a empezar a estudiar una carrera y no saben la diferencia entre cuál sería el tener la formación como licenciados en administración o no tenerlos, ¿no? En su vida profesional. Piensan en qué harían para organizar sus actividades diarias, cómo definir objetivos a lograr cada mes o cada año, qué son presupuestos destinados para sus gastos diarios y si se ponen a pensar el incidente crítico, nada más les está cambiando un poco la visión, ya no tanto sobre una microempresa informal, sino el vernos nosotros como una empresa, ¿no? Nosotros también tenemos presupuestos, nosotros también tenemos gastos, nosotros también tenemos que organizar nuestros tiempos, nuestras actividades, nuestros ingresos y por ahí un poco a eso los está llevando ese incidente crítico, ¿no? Les pide reflexionar qué podrían hacer diferente en su vida personal, familiar, social y laboral una vez que concluyan sus estudios, qué instrumentos o herramientas administrativas usarían y si esa decisión impactaría los logros o resultados que obtengan en un futuro, ¿no? En lo que ustedes se propongan. Ten presente cómo ha evolucionado la vida del ser humano en estos últimos siglos con la invención de la administración y cómo ha cambiado las empresas al incorporar estos conocimientos. Y ahora, pues, ¿por dónde empezamos, no? Hoy en día, como tal, como administradores, pues las tecnologías nos han venido a revolucionar a todos, inclusive a nosotros en nuestro diario vivir, ¿no? Ahora imagínense cómo ejerciendo como licenciados en administración y comercio, pues deben de conocer infinidad de técnicas, de softwares, de metodologías que les ayudan a lograr el éxito, ¿ok? Aquí les pregunta, ¿qué herramientas de lo que ustedes ya han tenido, ya están en tercer semestre de las materias de las UCAS que han llevado? ¿Alguna de las herramientas que se les venga a la mente que les permite obtener una mejora a nivel personal? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Alguna herramienta, por más sencilla que sea, que les ayuda? En el uso académico, a mí en lo personal me ayudó mucho Canva. Es una herramienta muy visual, demasiado visual. Bueno, yo trabajaba mucho con PowerPoint y nada que ver. Canva vino a iluminar ideas. Sí, ¿no? Sí. Ok, muy bien, gracias, Eva. Sí, en efecto, ¿no? Yo les decía ahorita, la tecnología nos ha venido a revolucionar la vida y tenemos apps para todo, ¿no? Apps para ejercitarnos, para hacer nuestras tareas, en nuestros trabajos, ¿no? Algunos softwares que operamos de alguna manera, etcétera, ¿no? En efecto, o sea, Canva, y luego por ahí dicen algunos docentes, es que siempre quieren usar Canva, pero ¿qué tiene de malo? Canva nos da infinidad de herramientas, ¿no? Y claro que por supuesto que hay otras que ya iremos conociendo, ¿no? Gracias, Eva. ¿Alguien más? A ver por ahí. Adelante. A mí me gustó también genial y Ok. Como tecnología, ¿no? sí, correcto. Y bueno, utilizar un poquito más, más a profundidad de Excel. Nada más sabía como que lo más básico y ahorita ya he aprendido muchas cosas en esa parte. Gracias, Alejandro. Sí es cierto, ¿eh? Porque hay muchas herramientas, incluyendo Excel, Canva, la que menciona, pues que a veces las operamos muy por encimita, ¿no? Y tienen tanta infinidad de elementos que nos pueden ayudar. Yo también me refería un poco sobre a las técnicas que a lo mejor son más administrativas, que nos pueden ayudar en el diario vivir, ¿no? Yo les decía que tengo una formación y he trabajado mucho en el área de calidad y en realidad las filosofías de calidad empiezan con el ser humano, no tanto en el trabajo en equipo o en las empresas, que sí es donde está el fuerte, pero dice para poder operar o mejorar un sistema de calidad, pues necesitas empezar por ti mismo, ¿no?
Y por ahí hay algunas herramientas, no sé si ya han utilizado, por ejemplo, o ya han trabajado hasta ahorita con el análisis FODA. ¿Sí o no? ¿No lo han aplicado? No. ¿No? Ok. Bueno. Solo lo mencionaron una vez, pero como tal no lo hemos aplicado. Ok, es una herramienta esencial. Vamos más adelante vamos, y si no por ahí yo les pongo algún material para que ustedes puedan Yo, verlo. en mi caso, sí llegué a entrar un poquito en ese tema porque está en un curso extracurricular Ok. de investigación de mercados y sí manejamos el FODA en Sí, una sí, no, investigación. y de hecho es una herramienta genial. Les decía, lo utilizan mucho, como decía por ahí su compañero, en el área empresarial, pero también a nivel personal. Y me gusta mucho cuando nosotros hacemos un análisis FODA a nivel personal, porque nos da luz sobre muchos aspectos, ¿no? Ya tendremos oportunidad de hablar más a detalle de eso. Ojalá que sí, ¿no? Bueno, yo aquí nada más les presento el incidente crítico que les presenta su UCA, porque el del incidente crítico, pues se va a estar, ustedes saben, tomando algunos elementos para cada uno de sus módulos. Yo lo pongo aquí, no le vamos a dar lectura porque no tenemos como mucho tiempo, pero tómenlo en consideración. Sabemos que tenemos que tenerlo muy presente porque se va a estar retomando en cada una de sus módulos, perdón, de sus módulos, ¿ok? Bueno, yo se los divido ahí hasta llegar al organizador cognitivo de aprendizaje. Esta información, déjenme voy para acá a su muro, acá. Lo primero que por acá aportamos en el módulo 1, en donde está la parte de la presentación, fue precisamente, bueno, la bienvenida que ustedes por ahí han estado aportando, pero aquí es donde yo les pongo la presentación del contexto problemático que acabamos de abordar ahorita. Para el que guste tenerla a la mano, leer el incidente crítico así con esta división que yo les puse, lo pueden descargar sin problema de ahí, ¿no? Les hice un video de bienvenida, ojalá que ya lo hayan tenido oportunidad de revisarlo, y una semblanza por si gustan también saber un poco más de mí. Y la infografía de la UCA, que por acá les presenté, la hice con el fin de que ustedes también tuvieran ahí a la mano la división de los módulos, pero en cuanto al contenido y en cuanto a los productos que ustedes tienen que estar arrojando, ¿no? En cada una de ellas, esos productos que son sus foros y sus actividades de aprendizaje, pues ya los pueden ver también ahí a detalle, ¿ok? Sin embargo, yo sé que por acá en el foro de planeación, ustedes toman el planteamiento del plan de trabajo de cada uno de sus módulos, que ahí a detalle nos dice qué es lo que se está esperando que ustedes cumplan con respecto a sus actividades, ¿no? Aquí está el plan de trabajo del módulo 1. Déjenme abrirlo nada más rápidamente para ir hacia él, en donde nos hace un resumen del problema prototípico. Aquí se los hago, el resumen, el propósito que tiene el módulo, los temas que ustedes deben de estar abordando, en donde podemos hacer un checklist y decir, sí, ya abordé definición e historia, sí, ya sé cuáles son los principios de la administración, ya sé quiénes son los autores y sus etapas, etcétera, ¿no? Acá viene lo que es el foro de integración que muchos de ustedes ya realizaron. Y acá, en donde viene el material de apoyo, muchachos, yo agrego algunos elementos. Por ejemplo, aquí yo les agregué un par de videos que muy sencillamente también nos dejaba ver esta parte histórica y de los diferentes autores. ¿Ok? Entonces ahí lo vamos a estar agregando en cada módulo. Y también aquí viene la presentación, el módulo 1, que es la que voy a abrir en este momento, ¿no? Nada más yo sé que en su mayoría ustedes ya pasaron el módulo 1, los que no un poquito abordamos así
muy a grandes rasgos sobre los elementos del contenido, pero si se fijaron, la actividad, el foro que ustedes realizaron, pues se enfocó mucho a esta parte histórica, al fundamento, ¿no? De dónde proviene la administración y de dónde proviene el proceso administrativo, ¿no? ¿Quiénes son los padres de la administración, del proceso administrativo? ¿Cómo se ha venido evolucionando a través del tiempo? Pero hay otros temas muy importantes y que por eso los abordamos aquí en esta presentación, ¿no? Bueno, abrimos con el incidente crítico, ya les decía yo, del incidente que ya leyeron ustedes, pues cada módulo va a estar abordando para que ustedes hagan esta relación o este match con lo que están aprendiendo en cada módulo, ¿ok? Bueno, en cuanto a la definición historia del proceso, no me voy a detener mucho porque ustedes ya lo revisaron. Empieza con Henry Fayol, ¿sí? Aunque por ahí algunos de sus compañeros exploraron y se fueron hasta Frederick Taylor, ¿no? Y que en realidad Taylor, pues es el que es reconocido como el padre de la administración y por ahí no lo mencionan mucho, pero no es nada más Frederick Taylor, ¿no? En realidad fueron conocidos como los Taylors, la pareja de los Taylors, que hacen una gran aportación a la administración, pero sobre todo, ¿saben? Hacen una gran aportación a, a la parte de lo que es el sector laboral, ¿no? Porque por ahí cuando inicia esta parte de la revolución industrial y en donde este boom nos lleva a la producción en masa, producción, pues en realidad las personas son las que se ven violentadas en cuanto a la forma de trabajo, a las jornadas largas laborales y los Taylor son los primeros que echan el ojo a esta parte y empiezan a preguntarse sobre las formas en que se está desarrollando esta producción, ¿no? La producción en masa y voltean a ver, ¿no? Al trabajador y los movimientos, ¿no? Por ahí ellos hacen una aportación muy grande hacia lo que es el estudio de los tiempos y movimientos a la hora de producir algo, ¿no? Luego de ahí, bueno, dice, iniciamos aquí con Henry Fayol, y ya ustedes tuvieron la oportunidad de revisar a los diferentes autores y principalmente el enfoque que ellos le dan a esto del proceso administrativo, ¿no? Les traigo el diagrama que ya por ahí revisaron en su contenido nuclear, que nos dice, bueno, es un conjunto, el proceso administrativo es un conjunto de pasos que se deben seguir para alcanzar metas y objetivos propuestos. Y cuando hablamos de un conjunto de pasos, jóvenes, esto nos lleva a tener una secuencia, una metodología que si seguimos al pie de la letra, pues logramos aquello que nos planteamos al principio, ¿no? Esos objetivos iniciales. Se trata de una serie de pasos que se siguen todos los días en las empresas, ¿sí? No es estático, es flexible, es adaptable, ya que una vez que empieza, bueno, es cíclico, podemos volver a iniciar para ir afinando sobre procesos, afinando sobre elementos de nuestro trabajo en el diario vivir, ¿no? Una y otra vez adaptamos o readaptamos objetivos, procedimientos, metas, presupuestos o lo que sea necesario para alcanzar cada vez nuevos objetivos y a lo que nosotros conocemos como una constante mejora continua. Las etapas que propuso Fayol, pues ya las conocen, aquí están en su diagrama: planeación, organización, dirección y control. Eso es el proceso administrativo, se escucha muy sencillo, sin embargo, cada uno de ellos pues tiene ahí un factor medular, ¿no? Dice, son fundamentales para una adecuada gestión gerencial, ¿no? Acá tenemos también a Linda, que por ahí nos hizo una división muy importante. Y cuando hablamos de mecánica, no hablamos de mecánica como tal, sino de la parte administrativa, que es esta parte teórica o esta parte burda, ¿no?
en la que se establece lo que se debe de hacer y se dirige siempre hacia un futuro en el cómo lo vamos a hacer. Y luego esta parte dinámica que se refiere a sobre cómo manejarlo ya en la práctica en la empresa o la organización. Ya vimos que el proceso administrativo es flexible y adaptable, por eso el dinamismo de cómo lo vamos a manejar en la empresa en la que estamos, sobre los objetivos que tenemos, ¿no? Y de ahí, bueno, por ahí Fayol nos advierte sobre algunos principios de la administración científica y a grandes rasgos los abordo y nos habla de la división del trabajo. Voy nada más a comentarlos brevemente. Dividir el trabajo en las tareas, fundamental. Yo por ahí les hablaba de los tailors en esta división de tareas sobre quién hace qué, cómo lo hace, cómo lo puede hacer más eficiente, ¿sí? Cuáles elementos o tareas hacemos que no deberíamos de hacer y que no agregan valor y que no son necesarias. Es revisar sobre este tipo de tareas, de quién haría qué, ¿no? Autoridad, pues sí, siempre debe haber una organización y una autoridad para que no, pues por ahí de repente nos topamos con algunas empresas en donde todos quieren ser jefes, ¿no? Luego la disciplina, pues tener un jefe no es suficiente, sino también es necesario seguir algunas reglas, algunas filosofías políticas que deberían de estar planteadas en las empresas, ¿no? Hay empresas formales ya instaladas, ya operando y con ganancias y números buenos cada año, que inclusive aún no tienen acentuadas sus reglas o sus políticas, ¿no? La unidad de mando, sí, cada trabajador debe recibir órdenes únicamente de un solo jefe, de lo contrario se crea una confusión y se debilitan las autoridades y disciplinas, ¿no? Una unidad de dirección y la parte, perdón, de la subordinación. No les voy a negar que hoy en día hay algunas filosofías también de trabajo horizontal en donde dicen, bueno, todos podemos aportar, sin embargo, eso sería pues diferente a estos 14 principios y en esa diferencia pues también tienes sus formas y sus filosofías, ¿no? Luego está la parte de la remuneración, pues aunque no existe un sistema de pagos perfecto, es importante que los empleados sepan y estén bien pagados y conozcan de su remuneración, ¿no? La centralización, también por ahí hay algunas formas de trabajo en donde consideran que la centralización pues no es lo más adecuado. Sin embargo, dentro de estos principios nos dicen que sí, que en efecto la centralización ayuda y permite a que haya mejores resultados y un mejor control de lo que se está haciendo, ¿no? Y la jerarquía, pues dentro de la estructura organizacional de la empresa, la autoridad va de arriba hacia abajo, ¿sí? Esto es una estructura vertical, ya les decía, hay nuevas tendencias, pero de esas no hablamos en estas principales, en los principios de la administración científica, en donde en su mayoría las empresas han operado a través de este tipo de jerarquías verticales. Y que, pues en efecto, ha funcionado, ¿no? El orden, bueno, los recursos que la empresa necesita para cumplir con sus actividades y suena muy sencillo. Aquí les puse yo una fotografía de lo que representaría el orden, pero ¿cuántos no hemos visto desorden por todos lados, en diferentes áreas en donde nos ha tocado trabajar, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de orden, por ejemplo, jóvenes, hay algunas metodologías que nos ayudan con este punto y que al ser algo tan sencillo dices, bueno, ¿cómo esto tan sencillo me puede ayudar a eficientar procesos y a ganar más? Pues en efecto, se puede lograr con tan solo poner orden, ¿no? La equidad, sin dejar de lado los principios de autoridad y unidad de mando, pero pues debe de haber equidad y estabilidad también en el personal. ¿Qué quiere decir? Bueno, que entre más contentos, más realizados y más estables se sientan nuestros empleados, pues más productivos van a ser y eso ya está estudiado y demostrado. La número 13, la iniciativa en donde se permite que todos los empleados puedan levantar la mano y puedan aportar sobre las ideas y la unión del personal, ¿no? El trabajo en equipo,
que a veces suena tan sencillo, pero lo vivimos en nuestros empleos y pues no es nada sencillo trabajar en donde no hay un clima organizacional estudiado, adecuado, en donde se toma en consideración todos estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 14 principios, ya ustedes por ahí se dieron cuenta, los leyeron. Y nada más traigo para que ustedes vean por ahí este cuadrito tan interesante que les presentaron, en donde vienen los autores y las etapas que aportaron, a las que aportaron, y los años desde que se vino desarrollando esta parte del proceso administrativo, ¿no? Ya ustedes lo estudiaron, tan lo estudiaron que por ahí ya presentaron sus infografías y sus líneas, ¿no? De tiempo. Bueno, el proceso administrativo ya decíamos qué es y que busca esta serie de pasos, la armonía entre los diferentes elementos que tienen las empresas. Por ejemplo, los recursos humanos, la parte de los materiales, la parte técnica, financiera y tecnológica. Al final del día, una empresa es un ente unido que fue creado con un fin común, que es la creación de la riqueza, ¿no? Eso es lo que es una empresa. Pues cuando hablamos de empresas productivas, obviamente sabemos que hay otro tipo de empresas u organizaciones sin fines de lucro, pero que también tienen un fin común, ¿no? Inclusive estas que son sin fines de lucro producen o deben de generar ingresos para poder sostenerse en el sector en el que se encuentran, ¿no? Entonces hablamos cómo podemos hacer que se integren todos estos elementos a través del proceso administrativo, ¿no? ¿Qué pasaría en la empresa si teniendo los mejores elementos humanos no se cuenta con los mejores insumos? ¿Qué pasaría en nuestra organización si contando con los mejores procesos y los mejores procedimientos estudiados, estandarizados, no tuviéramos el personal más capacitado o los mejores insumos? En ambos casos existen, se han visto, por ejemplo, podemos tener el mejor personal, los mejores, con las mejores habilidades, las mejores competencias, pero el sistema de la empresa no les permite aplicar todos esos conocimientos y por ende la empresa está sumergida, ¿no? O está atorada. Hemos visto también cómo sistemas primermundistas de Europa, de Estados Unidos, han venido, y sobre todo aquí, acá en la frontera donde está Tijuana, Juárez, hemos visto cómo el sector industrial viene y adapta procesos primermundistas, pero no funcionan de la misma manera que en Europa y que Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Hablamos de capacitación, hablamos del factor humano, elementos contextuales y otras situaciones, ¿no? Las diferentes herramientas del proceso administrativo se usan para potencializar o potenciar los resultados que pueden obtener las empresas y garantizar que los procesos son estandarizados para optimizar diferentes recursos. Infinidad de herramientas que nos proporcionan la parte de la administración de empresas nos ayudan. Lo importante o lo interesante, jóvenes, es que ustedes en esa cajita que van llenando de herramientas, ¿sí? Y de técnicas, sepan ustedes seleccionar aquella que es la idónea para el problema que vamos a solucionar en la empresa. Si es un elemento que tiene que ver, por ejemplo, con el clima organizacional, si es un elemento que tiene que ver con la productividad de la empresa, con la selección de materiales, con la determinación de problemas, etcétera, ¿no? Las empresas utilizan cada una de ellas las etapas del proceso con la finalidad de mejorar sus procesos, ¿sí? Eficientar sobre materiales, metas, objetivos para producir y satisfacer necesidades de sus clientes, ¿no? Del mercado con el que están trabajando, ¿no? La voz del cliente. ¿Cuáles serían algunas ventajas del proceso administrativo? Ya ustedes por ahí las leyeron, ¿sí? Que permite la visualización de un panorama general y fácil de entender, ¿sí? A través del proceso vemos en general lo que está ocurriendo en las empresas.
y pues así podemos, ya les decía yo, identificar situaciones y elegir herramientas para poder trabajar con ello, ¿no? Luego, proporciona un avance significativo en el estudio de la administración. También en las empresas debe de haber investigación y desarrollo. También no se contradice con otras aportaciones que también nos hacen desde otras trincheras. Hablábamos, por ejemplo, de la estadística, sino que se complementan. Es flexible, ya habíamos dicho, dependiendo de la situación en la que se trate, podemos trabajar. Es práctico, ¿sí? En tanto se determinan objetivos y mejoras y mejor manera para alcanzar. Es sencillo, es muy sencillo. Algunas herramientas se complican un poco más o necesitan de más elementos, ¿sí? Para poderse operar, pero en realidad en su mayoría son herramientas sencillas. Proporciona directrices claras, nos dice hacia dónde ir y cómo ir, y pues no es un elemento mecánico, ¿no? Cada fase sirve y requiere de valores, convicciones, objetivos, recursos con los que se cuenta y el medio en el que se opera. Acá veíamos las fases y las etapas del proceso muy a grandes rasgos, la parte mecánica y la parte dinámica que divide estas 4 etapas del proceso administrativo de 2 en 2, administrativo, perdón. Vemos la planeación y la organización, la dirección y el control. Y de ahí que empezamos a visualizar sobre algunas herramientas y metodologías que podemos aplicar en cada una de las etapas, ¿no? La planeación nos dice que en esta etapa se establecen metas, objetivos, misión, visión, valores, planes, presupuestos, programas, entre otros. Esto es, las acciones que se van a seguir y se dan respuesta a las preguntas, ¿no? Tenemos la organización y en esta etapa nos permite visualizar la ordenación y distribución de los presupuestos a nivel en los que se divide el trabajo y las funciones, se está organizando sobre lo que se va a desplegar en la empresa. La dirección, esta etapa en donde se definió ya en la planeación una estructura orgánica y en esta etapa responde a la pregunta del cómo es que se está haciendo. Y la etapa del control, finalmente podemos obtener resultados, podemos visualizar sobre los resultados, instrumentar algunos elementos para que lo que ya se hizo y es positivo no vuelva atrás, se pueda controlar a largo plazo y, ¿por qué no?, replantear el proceso administrativo. Algo interesante que por ahí tenía su lectura es que lo comparaba con el método científico, ¿no? El método científico que empieza con la observación, las preguntas, la hipótesis, la experimentación, los resultados y la conclusión, un poquito, ¿sí? Se puede visualizar la planeación, en donde observamos, nos preguntamos, nos generamos hipótesis, nos organizamos sobre lo que haríamos, la dirección sobre cómo vamos a realizar estos cambios, qué está sucediendo en ellos y la etapa de los resultados y conclusiones en la etapa de cómo controlamos, ¿no? Ambos responden a una fase o a fases, ¿sí? A una metodología que podemos seguir y les digo, son comparables entre ellos. Bueno, esto fue su contenido del módulo 1, jóvenes, estudiantes. Si alguien tiene alguna duda con respecto a lo abordado en el módulo 1, levante su manita antes de abrirles rápidamente lo que es la presentación que tengo para ustedes del módulo 2. ¿No hay dudas? De mi parte, todo bien, gracias. Okay. De mi lado tampoco, profe, creo que fue un repaso de todo lo que abordamos en la parte de en la boca anterior. Entonces, quedó claro, gracias. Okay, muy bien, perfecto. Bueno. Todo claro. Entonces, Gracias. Si alguien tiene en cualquier momento alguna duda, por favor, levante su manita y le damos la palabra, ¿eh? Y ya saben, aquí toda aportación cuenta, toda aportación nos ayuda, nos ayuda a que comprendamos todos mejor, ¿no?
Bueno, en esta semana inician con el módulo 2 y que como ya ustedes se dieron cuenta, cada uno de los siguientes módulos aborda de lleno cada una de las etapas del proceso administrativo. Aquí en el módulo 2, pues ya aborda la etapa de la planeación. Nuevamente, el incidente crítico nos dice, imagina que comienzas a trabajar en una empresa en la Ciudad de México, en la que por ser licenciado, bueno, te van a emplear y te van a dar un bonche de responsabilidades, ¿no? Ya por ahí yo sé que ya lo leyeron. No me voy a detener mucho aquí porque quiero abordar con ustedes esta parte medular de las técnicas y herramientas. Bueno, planeación nos dice que en esta etapa tenemos herramientas y técnicas, como por ejemplo la misión, visión, planes, programas, presupuestos, estrategias políticas, entre otros. Y se pudieran preguntar ustedes, dices, ¿cómo es una herramienta la misión de la empresa? ¿No? ¿Cómo es una herramienta la visión o los valores de la empresa? ¿Cómo puede ser una herramienta? Pero acordémonos que estos elementos nos ayudan a que sepamos por dónde ir y cómo formalizar, ¿sí? Cada vez de una mejor manera estandarizada nuestras empresas. Si nosotros no sabemos la razón de ser de la empresa, si no conocemos hacia dónde quiere llegar la empresa, no conocemos los valores con los que quiere trabajar y somos, imagínense, el gerente del área administrativa que no conociera estos elementos. Ahora no hablemos del gerente, hablemos de la persona que está en el mostrador atendiendo al cliente. Si no sabe, por ejemplo, las políticas de atención al cliente, pues lo va a hacer como Dios le dé a entender, no como la empresa quiere que se atienda al cliente. Por eso es importante, por eso representan herramientas, ¿no? Cada una utilizadas de forma oportuna y correctamente permitirán a las organizaciones o que éstas apliquen principios científicos y dejen de lado aquella improvisación a la hora de realizar sus actividades, ¿no? Ahorita poníamos el ejemplo del empleado que está en mostrador para atender al cliente. ¿Cómo lo va a atender si no tiene una directriz? Pues de forma improvisada, ¿no? Y si está de mal humor o si está de buen humor, lo va a atender como quiera atenderlo. Pero si sabe que tiene una directriz, que tiene una política de atención al cliente, ¿sí? Y que por ahí tenemos algunos ejemplos de algunas empresas que tienen políticas, inclusive, no sé si han visto, pero traen hasta chalequitos que traen atrás en lo que pueda servirte o estoy para servirte, y es parte de esas políticas, pues entonces de esa manera tendrá que seguir el asociado la forma de trabajar, ¿no? Bueno, por eso representan elementos importantes. Al definir con claridad qué es lo que se va a hacer, entonces será más fácil realizarlo, ¿no? Realizar controles, verificar que se esté logrando lo que se planeó. ¿Con qué cara podemos decirle al empleado demostrador que no está haciendo adecuadamente su trabajo si nosotros no le hemos dado la instrucción o la directriz? ¿Con qué cara podemos decirle, por ejemplo, a un trabajador que no debe de usar gorra mientras está en sus horas laborales si no tenemos una regla en donde diga que está prohibido usar gorra, ¿no? Pues por ahí son ejemplos burdos, pero ejemplos que nos ayudan a poder visualizar esto, ¿no? Yo ahí les pongo dos fotografías, elementos que nos ayudan de ir de la improvisación, ¿sí?, hacia la formalización. Planeación y su importancia en la administración. Es decir, cada una de las etapas del proceso administrativo responde a una pregunta. En el caso de la planeación, va a responder sobre qué hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así se definen elementos tan importantes como la misión, visión, valores, objetivos de la empresa,
planes de trabajo, presupuestos, políticas de operación, ¿no? Cada uno de estos elementos le da un sustento a la operación de la empresa para que su funcionamiento permita el logro de los objetivos, vender sus bienes o servicios y obtener las utilidades para la satisfacción de los accionistas y también, obviamente, de los trabajadores que forman parte de ella, ¿no? Existen algunos principios de la planeación, yo se los resalto aquí, ya saben que en el módulo 2, en donde encuentran su plan de trabajo, van a encontrar también esta presentación, que no tiene otra información más que el contenido nuclear que ustedes ya tienen por ahí a la mano, ¿no? Si yo quiero hacer una aportación extra, van a encontrarlo en el plan de trabajo o se los agregaría en otra presentación aparte, ¿ok? Bueno, ¿con qué principios trabajamos en la planeación? La factibilidad, ¿no? Que realmente lo que quieres hacer sea factible, sea alcanzable, sea realista y de ahí partimos, ¿no? La objetividad y la cuantificación, datos que son reales, son objetivos, no es algo, una ilusión que tú tienes de lo que quieres lograr y vender cuando realmente no es algo alcanzable. Sí, algo que sea objetivo y algo que sea cuantificable para decir de dónde estamos y hacia dónde vamos y cuánto logramos, ¿no? Flexible, bueno, también debemos de tener márgenes de holgura, porque esos márgenes de holgura luego nos ayudan, ¿sí? Cuando vienen algunas contingencias o algunas situaciones que no teníamos previstas en cuanto a nuestra planeación. La unidad nos dice, se alinean los planes generales de la organización, tiene que concordar con todo esto que se está visualizando, ¿no? Por parte de la gerencia, por parte de los dueños, hacia dónde quieren ir. Del cambio de estrategia nos habla de que es posible, ¿sí? Tenemos que tener esta flexibilidad, decíamos, para replantear estrategias, replantear procedimientos, programas o que estos presupuestos designados pues nos permitan alcanzar los objetivos, ¿no? Luego, los elementos que se integran en esta etapa, decíamos, la misión, yo aquí le subrayo puntualmente sobre qué es lo que la misión significa, pues nos dice hacia dónde se dirige la empresa, por qué se dirige hacia allá y qué es lo que sustenta la empresa que vaya en esa dirección, ¿no? Es la razón de ser de la empresa, lo que se vive al diario, esa es su función principal, decirnos a todos alrededor sobre lo que vivimos y nuestra razón de ser como empresa. La visión, pues es un estado futuro posible y deseable, ¿no? Hacia dónde queremos ir y la visión se puede presentar tanto a 3 años, 5 años o 10 años, ¿no? O podemos plantear diferentes escenarios, pero siempre va a mostrar hacia dónde quiere llegar la empresa. Mucho ojo, decíamos, elementos fundamentales, que sea objetivo y que sea alcanzable hacia dónde vamos. Los valores nos dicen de qué quiere vivir la empresa, sobre qué se quiere cimentar, sobre qué quiere desplegar a su alrededor, qué quiere proyectar, ¿no? El sentido de la forma de trabajar al interior de su empresa, cómo vamos a trabajar, qué vamos a vivir. Sabemos que dependiendo del tipo de empresa, del producto, del servicio que brinde, va a haber valores más importantes que otros. Por eso es importante que la empresa tenga sus valores y le diga a los demás sobre qué está cimentado esa organización, ¿no? Los propósitos que tiene la empresa, aspiraciones cualitativas básicas en el orden moral, ¿no? ¿Cuál es su propósito de ser? Yo les decía hace un momento, pues la definición de la empresa es un ente que está creado para generar riqueza, ¿no? Riqueza para todos los que están en ella y su alrededor, principalmente de los accionistas y los dueños. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de empresas y organizaciones, ¿no? Orientadas, bueno, los propósitos orientan el comportamiento de los integrantes de la organización.
los objetivos que tiene alcanzables, qué es lo que espera que suceda antes de tomar cualquier alternativa, ¿no? Por ahí nos decían también que los objetivos se pueden definir como los fines importantes hacia los que se dirigen las actividades de la empresa y sobre muchos de ellos se crean diferentes políticas, planes, programas y se asignan presupuestos también. ¿Ok? Estrategias, pues esto ya es a nivel estratégico, se identifican a veces también a nivel táctico. Luego están las políticas, estoy un poquito apuradita por el tiempo, jóvenes, pero ya ustedes adentran esta información, las reglas, les decía yo las reglas, a diferencia de las políticas es el cómo trabajaríamos, pero las reglas pues ya son estrictas y no son tan flexibles, se deben de cumplir, ¿no? Porque si no las cumplimos, pues hay ahí resultados, ¿no? Los programas y presupuestos y planes, me voy a ir un poquito más adelante, tipos de planes, yo aquí se los pongo para que ustedes lo revisen. Ya saben que si tienen alguna duda, ahí tenemos el foro de dudas para que me lo hagan saber, los diferentes tipos de planes. Y quería llegar a esta parte de las técnicas de planeación. Dentro de la planeación tenemos diferentes técnicas. En su contenido modular, pues nos mencionan estas 5 técnicas importantes, ¿no? Tienen la finalidad de que el administrador las pueda usar para tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Por una parte está el manual de objetivos y políticas, ¿no? Mientras nosotros, yo les decía ahorita, mientras nosotros no tengamos por escrito procedimientos, políticas, objetivos, pues van a ocurrir infinidad de cosas en las empresas que se sale de las manos, ¿no? Entonces, el tener estos manuales nos ayudan para que las cosas se hagan como ya fueron planeadas. Aquí tenemos el diagrama de proceso y de flujo. Los diagramas de procesos y de flujos son técnicas de planeación que nos ayudan a que nosotros podamos definir el cómo va a ser un proceso, pero de una forma más visual. Y ese proceso que ya fue estudiado, ya fue estandarizado, lo podemos visualizar a través de este diagrama en donde nos permite ver el inicio y ver el final. Dentro del proceso puede ser que haya algunas decisiones que debamos de tomar, si el sí es el sí, si es el no, cuáles son las alternativas que tenemos. Estos diagramas de flujo son muy importantes para que nuestros asociados o en la empresa pues sepan cómo van a llevar al pie de la letra un proceso y que realmente se haga de forma estandarizada. Yo por ahí les pongo de repente el ejemplo de la hamburguesa del Carl Jr., ¿no? Y decimos, cuando yo voy y compro una hamburguesa, a lo mejor en la esquina, al puestecito de la esquina, pues a lo mejor a veces me la dan más reportada de carne y otras veces como no tanto, o a veces me le ponen más mayonesa, etc. ¿Por qué creen? Porque no está estandarizado su proceso de preparación. En cambio, si vamos al Carl Jr. y pedimos una hamburguesa Western Bacon, siempre nos va a saber de la misma manera, porque su proceso ya está estandarizado. Esta herramienta del diagrama de procesos y de flujo, pues nos ayuda precisamente a facilitar esta estandarización, ¿ok? Entonces, ¿qué símbolos usamos? ¿Cómo los usamos? Por ahí ustedes pueden buscar algún videíto muy sencillo, es algo muy sencillo, pero que nos ayuda cuando queremos establecer un proceso. Luego está el diagrama de Gantt, en donde se usa cuando queremos programar diferentes actividades que tienen una secuencia. Y en este diagrama, pues nos permite ver las fechas en las que están siendo programadas. Inclusive podemos cruzar información con algunas responsabilidades, etcétera, ¿no? Entonces, también la gráfica de Gantt nos sirve mucho como una de las herramientas de planeación. Luego está el diagrama de PERT. El diagrama de PERT o evaluación de programa y técnicas de revisión, pues nos ayuda. Es una técnica en la que si ustedes ven ahí les puse una imagen, visualmente vemos circulitos y vemos flechas, pero en realidad aquí nos está ayudando a seguir un proceso también.
Y ese proceso, a través del diagrama de PER, lo podemos investigar y lo podemos analizar para ver, por ejemplo, qué proceso o qué paso del proceso depende de otro proceso. ¿Cuánto tiempo tarda un proceso en algún punto? ¿Cuántos trabajadores o empleados atienden ese proceso? Y entonces de repente ese análisis nos permite ver desbalanceos que tenemos en nuestros procesos y nos permite analizar cómo mejorarlos. ¿Ok? Entonces esta gráfica de PER nos ayuda de esa manera, viendo dependencias unas y otras. A veces tenemos dependencias en los procesos de los que hacemos una cosa que no tendrían razón de ser y que si las quitamos, pues realmente no afecta en nada y nos ayuda inclusive a ahorrar hasta dinero, ¿no? Y luego tenemos el método de la ruta crítica. ¿Qué nos dice el método de la ruta crítica? Si se fijan visualmente no vemos más que el mismo diagrama de PERT, ¿no? Vemos los nodos, los circulitos y vemos las flechas. Sin embargo, aquí ya estamos haciendo una investigación más a profundidad sobre los tiempos que tarda cada una de estas etapas de un proceso. Háblese de un proceso productivo, háblese de un proceso administrativo, del proceso que ustedes quieran. Inclusive podemos utilizarlo a nivel personal, el proceso que yo sigo en las mañanas cuando me voy a trabajar, ¿no? Entonces vemos paso a paso, vemos los tiempos que nos tardamos, vemos dependencias y entonces determinamos la ruta crítica es la ruta que seguiríamos y que dura más tiempo de las otras alternativas y que también nos sirve para determinar cuál pudiera ser o cuáles pudieran ser las otras alternativas más viables para mejorar. ¿Ok? Quería llegar a esta parte, jóvenes, para platicárselas muy a grandes rasgos, que ustedes sepan para qué nos sirven estas herramientas que por ahí les platican también. Aquí están en orden. Y que son muy sencillas y que si ustedes quieren aprender a utilizarlas, créanme que hay mucha información en internet y muchos videos que nos llevan paso a paso para poder desarrollar cada una de ellas. Si alguien tuviese alguna duda con respecto a eso, pues me la hace saber y con mucho gusto ahí en el foro de dudas, pues yo los puedo atender sin problema, ¿ok? ¿Dudas hasta ahorita? No, por el momento todo bien. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Por aquí, muchas gracias Alejandro, exacto, FODA. FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, una herramienta estratégica para la situación de la organización, a lo mejor un proyecto personal, proyectos, y el FODA nos ayuda a ver la parte externa y la parte interna. O sea, está muy padre la herramienta también por si la quieren agregar. Hay otras herramientas, se llaman las 7 herramientas básicas de la calidad, que también son herramientas muy, muy básicas, pero que nos ayudan sobre el planear, en cómo mejorar. También les digo, hay infinidad de herramientas muy sencillas que nos ayudan a mejorar, ¿ok? Déjenme pasarles, por favor, les paso la liga del formulario para que me registren su asistencia. Si me ayudan con eso, no alcancé a registrarlos a todos. Me dicen, por favor, si pueden entrar para que asienten ahí su asistencia. Sí, sí, bueno, yo sí entré. Ok, perfecto. Entonces, si Alejandro pudo, yo creo que todos los demás también. Pues muchísimas gracias, les agradezco el estar aquí conmigo. Yo sé que revisamos así como que muy rápido porque nos aventamos 2 módulos en uno, pero estoy para servirles, jóvenes. Ahí está la información en su plataforma. Por favor, cualquier duda, pues no piensen que sería una molestia, al contrario, les reitero que estoy para servirles. Háganmelo saber. Ahí está nuestro foro de dudas, ahí están en los mensajes de plataforma, también mi correo electrónico, ustedes ya lo tienen y pues cualquier cosa, contáctenme, por favor, inmediatamente, ¿va?
Si no hay más que agregar, quedamos despedidos, les agradezco y pueden ir saliendo de la sala. Que tengan Muchas buena gracias, noche. profe. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, excelente tarde, noche. Gracias igualmente. Bye bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profesora, se lo agradezco. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Adriana. Un gusto. Buenas noches. Bye, que descanse. Igualmente. Bye bye. Gracias. Gracias, Rafael. Buenas noches también.